Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de cívica de la semana 14. En este caso nos corresponde el tema de organismos constitucionales autónomos, más conocido como las OCAs. Los organismos constitucionales autónomos se llaman así porque están en la misma recta del gobierno central o nacional, a la par con los poderes del Estado, pero no obedecen a ninguno de estos poderes. No porque hiciesen algunas funciones que no son compatibles con el poder, sino porque realizan funciones específicas. En ese caso, los órganos constitucionales autónomos los podemos clasificar nosotros en tres tipos: órganos económicos, órganos jurídicos y órganos electorales. En los económicos tenemos el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros. En el caso de los jurídicos tenemos Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional. Y en los electorales, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. En este caso nosotros vamos a hablar solamente de los económicos. Y las próximas clases estaremos viendo los jurídicos y electorales. El Banco Central de Reserva del Perú tiene función específica como la emisión o emitir monedas y billetes. Pero esto es peligroso porque si nosotros emitimos gran cantidad de monedas y billetes podemos caer en el proceso de inflación. Entonces ellos tienen que evitar la inflación, logrando que la moneda circule correctamente en su medida de valor y obviamente de cantidades exactas, ¿no es cierto? El Banco Central de Reserva, si bien tiene un término banco, no puede prestar dinero ni financiar ninguna actividad. Y el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, aparte de ser uno de los que más ganan en el Estado, es presidente de toda una cartera de personajes que trabajan con él. Y este presidente no posee inmunidad, pero puede ser reelegido. ¿Quién lo coloca? El Congreso. Luego tenemos nosotros el Consejo Nacional de la Magistratura. La Contraloría General de la República. También estamos hablando en el plano económico. ¿Qué es la Contraloría? Viene de la palabra controlar. Entonces también se encarga de fiscalizar. ¿Pero qué cosa? El uso del dinero público. En otras palabras, recordemos clases anteriores, el presidente con el ministro de Economía elaboran el presupuesto, pero el presupuesto de la República es aprobado por el Congreso y es repartido en todas las entidades del Estado. ¿Quién se encarga de ver que el dinero que tiene una entidad sea bien utilizado durante todo ese año? Es la Contraloría General de la República. Ellos pueden supervisar hospitales, colegios, los mismos ministerios, entre otros. Y luego tenemos nosotros la Superintendencia de Banca y Seguros, también llamada desde el año 2000 AFPs. ¿Qué hace esta superintendencia a diferencia de la Contraloría? La Contraloría supervisa el dinero público, en este caso es el dinero privado. ¿Por qué le dicen el dinero privado? Porque la Superintendencia de Banca y Seguros, de donde viene su nombre, supervisa mutuales, bancos, cajas de ahorro, seguros, de ahí viene su nombre, y obviamente le aumentaron las AFPs. ¿Qué es lo que va a supervisar la Superintendencia de Banca y Seguros? Se va a encargar de ver que el dinero que uno invierte en un determinado banco
pueda tener duración y seguridad. Porque nosotros no sabemos si esa empresa va a quebrar y al final vendremos nuestro dinero. Que nos estén cobrando intereses justos. Además, supervisa que las entidades mencionadas, entre otras, no pueden ser financiados ni por el narcotráfico ni por el lavado de activos. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho un plano general de lo que vendría a ser el BCRP con el presidente, el contralor que trabaja en la Contraloría, válgase el caso, y la superintendencia con el superintendente de banca y seguros. Entonces, leemos la primera situación. Como la inflación, desde que mencionan inflación, nosotros ya tenemos en la mente el Banco Central de Reserva del Perú, es perjudicial para el desarrollo económico del país. El Banco Central de Reserva del Perú busca la estabilidad de precios y una inflación baja y estable con el propósito de que la moneda presente detalles físicos adecuados. Si bien ellos van a emitir la moneda, entonces no tiene que ver el que si tiene un tamaño mayor o diferente modelo el que se vaya a provocar una inflación. Garantice la banca privada. Entonces sabemos que el Banco Central de Reserva no puede prestar dinero y no puede financiar nada que tenga el sector privado. No podría ser. Cumpla con estándares de seguridad. Si bien ellos se encargan de hacer unos determinados señales para nosotros verificar que es una moneda verdadera, no es una obligación para que afecte la parte de la inflación. Generalmente se da por lo que en el caso en el Perú se generan estas monedas falsas. Ahora tenemos dos claves. Cumple adecuadamente con sus funciones o solo circule por sectores productivos. Desde que dice solo está restringiendo el uso de la moneda. Y nosotros también utilizamos monedas, entonces no podría ser. Por lo tanto, hace alusión a que cumpla adecuadamente sus funciones, incluyendo con eso también el valor que puede tener en los ámbitos de su circulación. Y seguimos en la pregunta 2 con el Banco Central de Reserva del Perú. La autonomía e independencia del Banco Central de Reserva del Perú se encuentra garantizada por la Constitución y su ley orgánica. Recordemos nosotros que la ley orgánica hace alusión generalmente a las funciones. Ningún director de este órgano puede ser removido de su cargo, salvo delito o falta grave como. Es decir, ¿qué pasaría si el presidente del Banco Central de Reserva cae en alguna de estas situaciones para poder ser removido? ¿Qué era remoción? Recordemos nosotros, quitar de un cargo a una autoridad no elegida por el pueblo. ¿Quién ha elegido al presidente del Banco Central de Reserva? El Congreso. Entonces puede ser cláusula de remoción. Entonces, en este caso, informar públicamente sobre las finanzas nacionales. Sabemos que informar públicamente sobre las finanzas nacionales no es algo malo, es una función que tiene el Banco Central de Reserva del Perú. Es por eso que siempre cuando nos levantamos en la mañana se dan informes de este Banco Central de Reserva. Prohibir la emisión de títulos, bonos o certificados de adquisición obligatoria. En este caso, el prohibir títulos, bonos o certificados de adquisición obligatoria no es una facultad que le compete al presidente del Banco Central de Reserva. Negarse a extender avales, cartas, fianzas u otras garantías. Los avales, cartas o fianzas generalmente ¿quién los hace? Las empresas privadas. Y él se podría negar tranquilamente, ¿no es cierto? Rehusarse a financiar a instituciones bancarias estatales de fomento, obedecer mandato fiscal para financiar el Tesoro Público. Acuérdense que el Banco Central de Reserva no presta dineros. Entonces, si se rehúsa, estaría bien. ¿Qué es lo que estaría mal? Que obedezca al mandato fiscal y financie, o sea, como que haga un préstamo al Tesoro Público. Por lo tanto, sería la letra A. ¿Por qué razón? Recordemos nosotros, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú pertenece a un organismo autónomo. Por lo tanto, no tiene que ceñirse a ningún mandato fiscal que esté en contra de sus funciones. La Comisión de Vivienda del Congreso de la República observó que varias municipalidades presentan problemas en proyectos de inversión en sus respectivas jurisdicciones. Una de las explicaciones de esta falta de atención es que no cuentan con cuadros técnicos calificados para sustentar proyectos o que tienen temor de utilizar el dinero, pues sospechan que algunos gastos sean declarados como ilegales por la Contraloría General de la República. La acción de este organismo autónomo del Estado sería el correcto debido a que tiene función por. ¿Por qué razón? Si es que no hacen usos correctos del presupuesto, la Contraloría los podría sancionar. Trabajar en conjunto con la policía. Si bien
La policía se encarga de fiscalizar, la policía no tiene función sobre los gastos del presupuesto. Podrían ser. Supervisar las operaciones de la deuda pública. Cuando hablamos de deuda, nosotros estamos hablando del Banco Central de Reserva del Perú. Controlar los movimientos económicos del Banco de la Nación. Si estamos hablando de Banco de la Nación, seríamos SBS. Fiscalizar la ejecución del presupuesto o intercambiar información con el Poder Judicial. Si bien él podría brindar la información, no tendría que recurrir a ello, puesto que dentro de sus funciones está fiscalizar la ejecución del presupuesto. Así sea bien utilizado el dinero, la empresa o la entidad pública que ha recibido el dinero del presupuesto debe rendir cuentas en qué lo ha utilizado. Si no puede sustentarlo, inmediatamente va a ser sancionado por la Contraloría. Y ya de caerse en algún acto de corrupción, va a ser llevado inmediatamente al Poder Judicial. Muy bien, y tenemos entonces como último caso la pregunta 4, en función de la SBS. Las inversiones de una administradora de fondo de pensiones han sido afectadas por la pérdida de grandes montos de dinero. La empresa se ha declarado temporalmente insolvente, comunicando a sus usuarios de la posibilidad de quiebra. En este caso, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones debe intervenir para, como sabemos nosotros, la SBS se encarga de apoyar también a los inversionistas a que no pierdan su dinero. Económicamente hay cláusulas por las cuales nos puedan dar a nosotros parte de ese porcentaje si quebrase la empresa. Pero en este caso todavía no ha quebrado y están avisando de la pérdida de montos de dinero. Por lo tanto, ¿qué haría la CBS? ¿Respaldar económicamente la empresa? No, acuérdense que ellos están en función de los inversionistas y no de la empresa. Defender los intereses de los empresarios, también estaríamos hablando del otro sector que no apoya. Proteger el capital de los inversionistas. Cuando hablamos nosotros de proteger el capital de los inversionistas, no nos referimos nosotros a las personas que han dejado el dinero, sino de aquellos grandes adquisidores como los que juegan en la bolsa de valores que han depositado sus dineros. Si estamos hablando de fondos de pensiones, estos inversionistas no podrían ser. Estaríamos hablando de los grandes beneficiados, sería el público que va a recibir su jubilación. Si bien ellos también son protegidos por la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre ellos, ¿quiénes estarían? Los que han depositado su dinero, es decir, los depositantes. Además, los asegurados por medio de estos depositantes o los afiliados. Por lo tanto, la SBS va a priorizar a los inversionistas, depositantes, asegurados y afiliados, pero sobre los inversionistas, aquellos que dan su dinero, que son los que van a perder el dinero. Por lo tanto, no sería proteger el capital de los inversionistas. Solucionar las fluctuaciones del mercado. Estamos hablando nosotros de problemas económicos que no tienen que ver con la superintendencia. En todo caso, lo tendría que ver el Banco Central de Reserva, ¿no? O de repente el mismo Ministerio de Comercio. Y preservar los intereses de los afiliados, ahí estaría. Como ellos son los que van a perder el dinero, entonces a ellos deberíamos priorizarlos. Por lo tanto, estaríamos marcando la letra E. Y así entonces hemos terminado con los ejercicios de educación cívica.